Cornejo también ha reclamado últimamente. Pero más encriptadamente, ¿no? Pero son excepciones, ¿no? Pero son excepciones. Sí, algo iba a decir. No, yo lo que creo es que los partidos tienen que ser unidos y unitarios, pero no tienen que ser uniformes. La población tiene que entender que en los partidos tiene que haber distintos puntos de vista. Y estos puntos de vista se pueden discutir públicamente hasta que haya una decisión. Una vez que se toma una decisión, hay que respetar la disciplina partidaria y defender esa decisión. Pero antes de la decisión es bueno debatir. Ustedes han visto los debates que hay en el Partido Demócrata o en el Partido Republicano Norteamericano. Son públicos, son abiertos y son positivos, la gente los entiende. Yo creo que la gente debe comprender que los partidos puede ser un espacio de debate de ideas y eso les va a permitir entrar a los partidos. Una de las cosas que los partidos necesitamos es que las personas entren y que sientan que no son cuarteles los partidos, que van a poder tener su voz, su opinión y tener su posición y poder exponerla con absoluta libertad, ¿no? Antes de ir al PPC. Con el PPC, vamos a cerrar el tema de Perú Posible con una, no es sketch, pero con una intervención que tuvo Carlos Álvarez caracterizando al señor Cornejo y le lanzó una frasecita al señor Cheput que estaba ahí al costadito. Vamos a verlo. El señor Cheput también. Claro, mi hermano, el único que se salva del partido. Claro, además son sospechosos. No José León, sino José Corleón. ¿Cómo José Corleón está metido en esa Al final cuestión? usted cantó mejor que Eresi. Mejor que Eresi, pero... No, pues, faltó lo más importante. Bueno, no lo más importante, lo más divertido. Que le decía al señor Toledo, mándeselo al señor Toledo que se está macerando, le dijo. Y todos, y ahí es donde salió de escena el señor Carlos Álvarez, ¿no? Pero eso fue el domingo. Eso fue el del día de las elecciones. No, ya en la ahí noche. todavía no se sabía de la renuncia, ¿no? Yo creo que ya... No, digamos, públicamente no se sabía. Sí. Pero bueno, en el PPC las cosas están más complicadas, ¿o no? El señor Rafael Yamashiro ha dicho que hay que extirpar la gangrena del PPC. Secretario general del partido. Wow. ¿Qué se refiere? Vamos a escucharlo y luego comentamos. Que todos aquellos que se dicen pepecistas y que han estado actuando en contra de las candidaturas del partido van a tener que asumir responsabilidades y consecuencias. Ahora, yo sí creo que el partido, si no soluciona esto en este proceso electoral, en el año 2016 no va a ir fatal. ¿Fatal qué significa? ¿Que podrían peor. desaparecer? O sea, puede ser peor. Efectivamente, con este nivel de resultados, según una elección general, no llegamos ni a cruzar la valla. No, digamos, pierden la inscripción. Perdemos la inscripción. Entonces, antes que perder la inscripción, es preferible amputar a algunos miembros gangrenados, porque un social cristiano... Cirugía, entonces. Van a amputar miembros gangrenados. En el PPC no amputamos. Eso se hace en los hospitales. Eso se hace en los hospitales. Sí. No, yo creo que está un poco desorientado Yamashiro en el tema. En el PPC no amputamos. En el PPC debatimos, un partido democrático, tenemos más de 50 años y Luis Bedoya Reyes no ha amputado nunca a nadie. No es abogado, no es cirujano. Mira, quizás hay que entender esto bien. En el partido, Raúl Castro, su lista, en un congreso de 1.500 personas, ganó su lista por 7 votos. Es decir, tuvo un poquito más del 50%. Pero ocupó la mayoría del CEN, de las secretarías y de la comisión de campaña. Él fue el que apoyó al actual candidato Sea, el que estableció la estrategia de campaña, el que condujo al partido, el que diseñó el que evaluó las condiciones del candidato y el que dijo que no eran otros los que debían ser los candidatos. Muy bien, esos candidatos que él apoyó, el candidato que él apoyó, pasó de 2 millones de votos con Lourdes a 100.000, un poco más de 100.000 ahora, ¿no es cierto? Y de 15 alcaldías, 15 alcaldías a 7 hoy día. Y de 17 regidores a 1, quizás, porque de repente no sale ni uno. Entonces, como decía Churchill en las elecciones, hay un solo ganador y todos el resto son derrotados. Esta es una derrota. Y en la derrota hay responsables y hay que asumir la responsabilidad. Y tanto Raúl Castro como Yamashiro tienen que asumir su responsabilidad. Yo pongo un ejemplo que de repente va a entender la población. Hay un clásico entre la Alianza y el AU. Y la AU le mete 8 goles a la Alianza. El DT, que en este caso es Raúl Castro, dice que los responsables no fueron los que jugaron ni él que dirigió la estrategia, sino los suplentes. Es decir, Alberto Valenzuela, ¿cómo se llama?, los otros regidores. No, pues, esto es un absurdo, ¿no?
en política es trascendental asumir sus propias responsabilidades, ¿no es cierto? Algo pasó. Cuando nosotros perdimos el 2010 con Susana Villarán, yo era responsable político de la campaña y salí a hacer una evaluación en televisión, en público, porque así es como se debe hacer la política democrática, clara y abierta. Nos equivocamos en esto y acertamos en esto. Vamos adelante, vamos a ver qué pasa. Y Lourdes renunció inmediatamente a la presidencia, porque uno tiene que ser responsable con sus atribuciones. Si uno es derrotado, comete errores, y es totalmente humano cometer errores, pues renuncia. O se da un paso al costado, o hace una evaluación autocrítica. Pero lo que creo que no hay que hacer, porque no le dice bien a la población, es echarle la culpa a quienes no estuvieron en el partido y que más bien apoyaron. Fíjate, yo he estado en mítines donde estaba Lourdes Flores, que no apoyó a CEA, sino que apoyó a Alberto Valenzuela, donde estaba el propio Alberto Valenzuela, donde estaba yo, entre otras personas, donde está Marisol Perestello y otros más, apoyando a nuestros candidatos distritales, y lo saben los candidatos distritales, apoyando a CEA, y lo sabe CEA, ¿no es cierto? Entonces acá no hay pues nada que ganar, más bien hay que evaluar los propios errores, por Dios. O sea, ¿a quién van a extirpar? ¿Qué van a extirpar si primero no se conocen los propios errores? O sea, yo no le entregaría a un médico que no se autocritica de las muertes que ha causado la posibilidad de hacer una operación, ¿no? De manera que yo creo que esto es producto de la desorientación, que todavía no evalúa bien por qué se perdió en el caso del secretario general y en el caso de Raúl Castro. Es lamentable, espero que en los próximos días hagan una evaluación autocrítica, ¿no? De cualquier forma, el próximo año hay una renovación de dirigentes. ¿Cuándo se está? El próximo año un nuevo congreso. ¿no? Un año todavía. El próximo año hay un nuevo congreso, va a haber un debate, vamos a evaluar responsabilidades y pues por supuesto sustituiremos responsables. En el PPC no nos gusta la reelección, ¿eh? No nos gusta la reelección. En el PPC nos gustan los cambios, de manera que espero que en el próximo congreso hagamos cambios. Pero sobre todo, mira, lo importante es que la población entienda esto, ¿no? Hay diferentes puntos de vista en el PPC. Hay personas que pensamos que no se eligió a la persona que más sintonizaba con la población y no se ofreció alternativas de cambio, ¿no es cierto? Y no se puso a jóvenes delante. Los partidos en general tenemos que sintonizar con la población y en este caso no sintonizamos con la población y tenemos que autocriticarnos de eso. ¿Por qué no lo hicimos? Porque no ofrecimos alternativas, porque no ofrecimos alternativas nuevas, porque no llegamos directamente a la población y porque las personas que se escogieron, sobre todo en Lima, no pues se identificaban con la población, ¿no? Y en eso hay que ser autocrítico y los partidos tenemos que ser claros. Cuando uno se equivoca, nos equivocamos, no elegimos bien. Y si es una gran persona, podría haber sido un extraordinario candidato a alcalde en Villa El Salvador, donde ya ha sido alcalde, pero no sintonizaba para Lima, ¿no? Eso es, hay que decirlo así, nos equivocamos en la elección, bueno, ya pasó. El partido va a sobrevivir porque el partido tiene 50 años, hemos ganado en 7 distritos, tenemos una doctrina que es la doctrina social cristiana de la democracia cristiana, que es la de la democracia cristiana alemana, de la internacional democracia cristiana que también es la chilena, o la de México, o la de Italia, y somos un partido pues con historia y con líderes que va a sobrepasar esta crisis de sobra. Tenemos un picture con unas declaraciones del señor Castro, precisamente, a ver, vamos a escuchar. Vamos a verlo, vamos a leer ahí. ¿Y por qué no le pasó lo mismo al candidato Enrique Cornejo, que terminó segundo? Le preguntan al señor Castro. Lo que pasa es que Cornejo tiene un grado mayor de conocimiento público. Fue ministro por años. Además, CEA no tuvo una Lucianita León que le baile al costado. Y le preguntan, ¿con Luciana León al lado sí despegaban? Ustedes se refieren, ¿cierto?, al PPC. Estoy seguro, más aún viendo cómo está la política ahora con bastante farándula. El señor CEA no tocó guitarra, no cantó, ni se disfrazó de huevo. Mira, yo creo que la mención a Luciana León como política no la entiendo. La atribuyo a la desorientación respecto a los resultados electorales del presidente del partido, ¿no?, de Raúl Castro. Creo que era absolutamente innecesario hacer este tipo de mofa de la participación de las mujeres en la política. Nosotros tenemos una líder mujer y valoramos muchísimo la participación de las mujeres en la política. Más bien alentamos a que más mujeres entren. Las mujeres nos han enseñado muchísimo en el partido.
y es absolutamente inconducente el mofarse de la participación. Yo pido desde acá, en nombre de todos los militantes del partido, disculpas a la señora Luciana León y a todas las mujeres que hacen política. Esta no es la posición del socialcristianismo. La posición del socialcristianismo es, por favor, que más mujeres ingresen a la política, que van a cambiar para mejor la política. Además sí se disfrazó de zorro el candidato Ocea, ¿no? No de huevo, pero sí de zorro, de manera que también entró un poco en esta dimensión de la campaña. Y esa es parte de la estrategia de Raúl Castro que debería autocriticar. No, y además a que agarró la guitarra le fue muy mal. Le Al fue señor muy mal. Eresi le fue pésimo, así que... Y comenzó cantando, ¿no? Sí, por eso, y agarró una guitarra y todo, o sea que no, Pero no se a mí, entiende. ¿sabes qué? La verdad, lo fundamental, yo tengo 2 hijas, una de ellas desde el partido y fue precandidata y hace política, y yo creo que este tipo de comparaciones más bien desincentivan a las mujeres a entrar a política. No crean esto, los hombres, las personas, hombres y mujeres del partido, respetamos muchísimo a las mujeres en política y las invitamos a participar y actuar en No creo política. que a su hija de esto le haga desistir, al contrario, o sea, a comentarios así, mujeres inteligentes... ¿No es cierto? Bueno, no le hace ojalá. caso, yo no creo que No le es diga nada. malo que- Pero que- está bien no para es malo que lo las mujeres reafirmemos. indígenas, totalmente. No es malo que lo Bienvenida a reafirmemos. las disculpas, por supuesto. Así es. Lo que pasa es que nuevamente que me ratifico en la crisis de los partidos. Antes los partidos intermediaban, canalizaban demandas, agregaban demanda de la población. Ahora los partidos se han convertido en verdaderas maquinarias electorales. Solo lanzan propaganda electoral, solo lanzan regalos y en algunos sitios hemos visto compra de votos, ofreciendo electrodomésticos, ofreciendo becas, pasajes, rifas millonarias. Entonces creo que los partidos hemos perdido el norte. Antes los partidos uno veía los grandes discursos, las grandes propuestas, los grandes programas. Aún en temas vecinales, como son las elecciones regionales Y municipales. no hemos visto propuestas. Hemos visto mucho tema de farándula, mucho baile, pero poco contenido, mucha forma, mucha bulla, pero pocas propuestas. De tal manera que el elector ante este desconcierto, entonces votaba por una cara, votaba por una sonrisa, votaba por quien más o menos podía, digamos, conocer. Pero, con todo respeto, el señor Castañeda no es precisamente la sonrisa más carismática del mundo y él es el que ganó, entonces... ¿Usted cree que la gente ha votado por una cara y una sonrisa? Pero fíjate la cantidad de propaganda que tenía. Una propaganda, digamos, inusitada, ¿no? Yo creo que en esta campaña electoral hemos tenido mucho más, digamos, recursos que en las anteriores. Se estima que más o menos se ha invertido en todo el país cerca de 1.000 millones de soles solo en propaganda electoral. Sí. Entonces, si bien es cierto, Castañeda no dio ningún mensaje, porque no escuchamos algo que por ahí algunas ideas sueltas, desconectadas, pero digamos, hemos perdido la razón de ser los partidos. Los grandes debates no han existido. Ponían a 19 candidatos, todos hablaban, y al final tú no entendías cuáles eran las propuestas de cada quien, o sea, mal estructurados los debates. Creo que acá el gran perdedor han sido los partidos políticos, el gran perdedor ha sido justamente que la política se ha convertido en un tema más farandulero y creo que eso nos debe llevar a la reflexión y justamente tenemos que fortalecer nuestros partidos. Hemos visto también muchos personajes cuestionados por temas de narcotráfico, crimen organizado, entonces nosotros los demócratas tenemos que hacer algo. Yo entiendo que la discusión es buena, pero la discusión no te debe llevar tampoco al enfrentamiento entre la militancia a través de un medio de comunicación. Lo que tú tengas que decirlo con el otro dirigente que de repente no están dentro de la misma línea, tienes que decírselo internamente. Tú no puedes, digamos, utilizar los espacios públicos para decírselo, ¿no? Sí. Lo que yo quiero decir es 2 cosas. Primero que en ese debate del PPC, en realidad yo me he atrevido a hablar y yo creo que es bueno que los debates sean internos también, porque es el presidente del partido el que ha abierto el debate. ¿No? Y creo que como nadie tiene corona en el PPC, todos podemos luego de eso hablar. Y la segunda cosa es que en eso sí reclamo al gobierno y a los gobiernos pasados, pues tienen que financiarse los partidos. Claro. Porque si no se financian los partidos tienen que recurrir a quien tiene dinero y de repente tiene dinero un narcotraficante, uno que tala árboles ilegalmente, uno que hace contrabando en Puno. Y entonces nos llenamos, sobre todo en los movimientos regionales y locales, de personas que obtienen dinero mal habido. Fíjate tú que una persona que justamente no era de partido, un antipolítico, el alcalde de Chiclayo,
Manos limpias. Manos limpias, resultó todo lo contrario. ¿No? Los antipolíticos son más peligrosos que los políticos. Son es el ladrón que grita, vamos a capturar al ladrón. Claro. Bien, vamos a una pausa y regresamos en un momento.